Muy bien. Hermanos, vamos a abrir la escritura allá por el Salmo 92. Vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando durante esta serie sobre priorizar. En el Salmo 92, en los versos del 12 al 15, dice: los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza, y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Muy bien, hermanos. Hemos estado conversando, hemos estado compartiendo, estudiando con respecto a la prioridad del creyente. Y en este cierre, que es la parte final de este tema, porque ya Dios primero, el próximo domingo es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán. Bueno, todo eso, a comer un poquito más, un tamal. Recordarles ese lunes, recordarles también que estén invitando a alguien, hermanos. El 21 tenemos la cena y ese día vamos a traer personas, hermanos, que no conozcan del Señor, que tengan que reconciliarse con el Señor. Es un tiempo, nosotros diciembre para nosotros es evangelístico totalmente. Creemos que ese es el mensaje de la luz que vino al mundo, amén. Y por eso será importante que usted traiga a una persona. Son servicios diferentes, ¿verdad? Tal vez alguien no va a venir a un culto, pero puede venir a una presentación como la que se está trabajando y están trabajando arduamente los hermanos. Amén. Así es que invitemos a personas, estemos orando desde ya. Creo que eso es una responsabilidad y un privilegio que todos tenemos. Igual con el altar familiar, hermanos, juntémonos, hagamos ese esfuerzo. Es poquitito, es un ratito. Dios nos da 24 horas, así es que si le quitamos media hora no es mucho. La prioridad del creyente en tiempos de crisis es el punto que yo quiero tocar hoy. Sin embargo, quiero también repasar un poquito con respecto a lo que el domingo pasado vimos. Si esto está lento, ok. Muy bien. Cuando hablamos de la prioridad del creyente, y en esta mañana lo que vamos a abarcar es la prioridad del creyente en tiempos de crisis. El domingo pasado terminamos hablando o vimos el significado de priorizar en el aspecto bíblico para el cristiano. Y cuando decimos priorizar, decimos que es un acto de obediencia radical, que requiere un discernimiento constante y para elegir lo que es eterno sobre lo temporal, lo espiritual sobre lo material. Aquí podríamos resumir qué es priorizar. Dios es un Dios que prioriza. Dios dice en su palabra que Él es un Dios que todo lo tiene en su tiempo. Inclusive nos dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay un momento para todo en la vida. Porque Dios sabe priorizar y nos ha enseñado a nosotros a priorizar y quiere que nosotros, y estamos invitados a que prioricemos, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras situaciones en las cuales a veces, y el domingo que hablábamos con respecto a Marta, ¿recuerdan? A Marta y a María, ¿verdad? En el sentido en que Marta, afanada y turbada con muchas cosas, mas le dijo María: usted ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y la mejor parte es la priorización de escuchar al maestro. Y ella se sienta a los pies del maestro. No que Marta estuviera haciendo algo mal. No, hay que ocuparnos en cosas. A veces hay situaciones, hay que correr por una y otra cosa. Pero nosotros no podemos dejar de lado lo que es la prioridad de nosotros, que es estar a los pies del Señor. Y en ese sentido estamos hablando también los miércoles, porque la familia para Dios es una prioridad. Así fue como Él nos constituyó, tanto así que Él se declara padre, tiene un hijo y le da una iglesia.
que es su esposa, para que puedan tener, ¿verdad?, todo esa comunión y esa relación. Ahora que leemos en esto, entonces vamos a ver, leámoslo ahí, el significado de priorizar en el aspecto bíblico para el cristiano, donde dice priorizar 1, 2, 3. Priorizar, acto de obediencia. Ah, no, hombre, hermanos, no me dejen solo. No es que los cumpleaños se fueron, me parece que aquí ya es Navidad, ¿no ve? Priorizar, acto de obediencia radical, requiere discernimiento constante para elegir lo que es eterno sobre lo temporal, lo espiritual sobre lo material. Si usted y yo necesitamos una dirección para priorizar, ahí tenemos una herramienta, que priorizar es un acto de obediencia, para empezar. Hay que discernir constantemente, hermanos, porque nosotros somos muy rápidos para dispersarnos en diferentes áreas. En esta mañana, con respecto al Salmo 92, del 2 al 15, tenemos que decir que la prioridad del creyente en tiempos de crisis, porque en tiempo de crisis es cuando más nos cuesta priorizar. El tiempo de crisis nos puede llevar a nosotros a cualquier extremo. O nos metemos mucho con Dios porque la cosa está mal, o dejamos a Dios porque la cosa está tan mal que no lo veo por ningún lado. Hay una decepción, entonces parece que el péndulo siempre se va para cualquier lado. Porque estamos en un momento de crisis, entonces no quiero saber nada de Dios, o por fin me encontré siendo un cristiano y ya oro, ¿verdad? Y ya estoy ahí en el momento diciendo, Señor, ahora sí, o me salvas o esto se termina. La palabra de Dios nos enseña que podemos florecer y dar fruto a pesar de las circunstancias adversas. Eso es lo que en este texto, en el Salmo, nos dice, ¿verdad? Que los justos van a florecer como las palmeras, que van a crecer como los cedros del Líbano, que van a ser plantados en la casa del Señor y que van a florecer en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Creo que el tema y el Espíritu Santo pone ahí algo con respecto a la parte de, dice, aún en su vejez, porque a veces se cree, ¿verdad?, que en la vejez ya no hay tanta, y es cierto, hay cosas que van terminando, ¿verdad? Ya no, a veces no hay la misma fuerza, ¿no? Pero damos frutos como personas adultas, frutos como personas jóvenes, frutos como niños. Al final, nosotros, y la palabra dice que vamos a dar fruto, siempre. Amén. Entonces no es una excusa, es que yo estoy ya muy viejo, es que no, sí. Aunque yo digo siempre, viejo el viento y todavía sopla, ¿verdad? Ese sí es viejo el viento. Al final nosotros necesitamos entender qué es lo que la Escritura nos dice. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor con respecto a esto, vean la adversidad de Jesús. Pero la voluntad de Dios es prioridad. Noé priorizó en adversidad. Jesús tenía una adversidad. Y solo para tomarlo como el gran ejemplo, dice en Juan capítulo 6, el verso, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que Jesús estaba claro en cuál era la prioridad. Y la prioridad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Pero ¿quién quisiera estar en los zapatos de Jesús? 100% hombre. Saber qué es lo que le iba a corresponder. Saber que tenía que morir. Saber que tenía que desprenderse del Padre. Saber que tenía que ser vituperado. Que tenía que ser escupido. Que tenía que ser maltratado. Pero Jesús sabía de esa adversidad y Él priorizó. Y la invitación del Padre es: prioricen. Cuando nosotros priorizamos la voluntad de Dios, las cosas siempre cambian. Jesús estuvo angustiado, en agonía. El relato de Getsemaní nos lo hace ver. El Señor Jesucristo le pidió: pues si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que cuando nosotros hablamos
de que hay prioridades en el creyente, aún en tiempos de crisis, porque Jesús pudo haberse negado. Jesús pudo haber dicho, Señor, no hace falta eso. Él conocía al Padre. El Padre pudo haber resuelto esto de otra manera, pero el Padre sabía qué es el punto y qué era a lo que Él realmente quería llevar al Hijo. Y el Hijo lo sabía, tanto así que Él, cada vez que le decían algo, le decía, no, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Y cuando llegó el tiempo, les dijo, ya mi tiempo llegó. Es hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres para que padezca. Priorizar. Nosotros necesitamos priorizar en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual, ni qué, hermanos, porque somos espirituales. Porque a veces las prioridades están muy mal enfocadas. Muy mal enfocadas y hay distorsión, y por eso hay tanta falsa doctrina, hermano, porque a veces el ser humano, nosotros como seres humanos a veces queremos oír lo que queremos oír, y entonces compramos lo que sea, y más hoy en medio de todas estas situaciones que se viven en el mundo cristiano y en el mundo natural, ni qué. Y hay mujeres, hombres y familias que van rumbo a otra cosa, porque no han priorizado la palabra del Señor. No han priorizado la voluntad de Dios. Cuando Jesús está en Getsemaní, la oración no fue hecha en un tono de resignación impotente y sin esperanza, no era esa. Era una expresión de su corazón destrozado que se rendía delante del Padre. Hágase en mí tu voluntad. ¿Cuántos podemos decir, para empezar a decir, Señor, yo quiero priorizar en mi vida? Señor, hágase en mí tu voluntad. Amén, hermanos. Puse también a Noé, que va a ser nuestro guía en este tema, porque hay principios de priorización en la vida del creyente. Vea que en el Salmo dice, estar plantados en la casa del Señor. Entonces, si yo priorizo, yo digo, yo debo estar plantado en la casa del Señor. ¿Qué significa estar plantado en la casa del Señor? Es querer hacer la voluntad de Dios y meternos nosotros, hermanos, en las cosas que son del interés de Dios. Por ejemplo, la Biblia lo deja claro. La Biblia dice, qué bueno es alabar el nombre del Señor, qué bueno es y qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Orad sin cesar. Qué bueno es que aprendamos las Escrituras, que estudiemos la palabra. Eso es estar plantados en la casa del Señor. Eso es estar priorizando a Dios por sobre todas las situaciones. Lo segundo que en el Salmo habla con respecto a esto es que nuestras raíces van a ser fortalecidas. Dice en el Salmo, en el 92, en el verso 15, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Porque el fortalecer las raíces, y Jeremías en el capítulo 17 también en el verso 8 habla con respecto a esto, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echarán sus raíces. Hermanos, si nosotros estamos plantados en la verdad de Dios, si nosotros estamos plantados en la voluntad de Dios, nosotros vamos a echar raíces firmes, vamos a crecer, no vamos a ser personas que vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. El problema del cristiano y del cristianismo hoy son los vientos de doctrina. Hermanos, es una barbarie. Hay miles de cosas que están sucediendo y que la gente, yo digo, Señor, ayúdanos como creyentes a levantar de verdad una defensa en mansedumbre del Evangelio de Jesucristo. Porque sí hay barbaridades que afectan a familias, que afectan a pueblos, que afectan a comunidades, que afectan inclusive a países. Y nosotros tenemos que ser personas que tengamos raíces, que tengamos fundamento en Cristo Jesús. Lo tercero que podemos ver también es que hay una unidad en la comunidad. Cuando nosotros estamos, y el Salmo lo hace ver, aún en la vejez van su fruto, porque hay que anunciar que el Señor es mi fortaleza, en el verso 15, y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. La unidad en la comunidad. Efesios capítulo 4, en el verso 13, el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol dice, la unidad y la comunidad se van a dar cuando seamos plantados, cuando prioricemos en nosotros esto, hermano. La unidad es esencial, así como las raíces de las palmeras están conectadas, nosotros debemos estar unidos en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la división debilita, pero la unidad fortalece y permite que todos florezcamos juntos. Esto es un asunto de comunidad. Aquí de lo que se trata es que todos estemos pegados, ligados a la cabeza que es Cristo. Porque si no, todos vamos a hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Y la unidad en la comunidad y en la comunión con Dios es esencial, hermanos. Es esencial. Hoy vemos que cuesta mucho la parte de la unidad en el núcleo familiar. Aún viviendo bajo el mismo techo, hay circunstancias y situaciones que definitivamente no hacen que la unidad funcione. Solícitos, dice el apóstol Pablo, solícitos en la unidad, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ahora, vamos a ver, porque este es el punto, el ejemplo bíblico de la familia de Noé. Todos conocemos esa historia. Todos hemos visto esta historia de la cual el Espíritu Santo lo que hace por allá en el libro de los Hebreos es colocar con respecto a esto, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. No es que sin café es imposible agradar a Dios, no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y de ahí sale este gran principio. Vamos a ver 7 principios que nos van a ayudar a nosotros en el ejemplo de la familia de Noé. Hermanos, porque en tiempos de crisis, si alguien pasó un momento duro, difícil y arduo en su pura humanidad, en su núcleo familiar, fue Noé. Esta historia tiene que traernos a nosotros a una reflexión más profunda. En el contexto, es durante un tiempo en la gran crisis, Noé y su familia fueron llamados a construir el arca. A pesar de la incredulidad a su alrededor, priorizaron la obediencia a Dios. Hermanos, es que una cosa es que yo diga que aquí va a llover en agosto, ¿verdad? Y seguro que la pego. Y otra cosa es que no había un registro en ese lugar, en ese espacio, en ese territorio, en ese mundo, en esa parte del mundo. No había alguien que pudiera decir aquí llovió. No, dice que de la tierra subía el vapor o el vaho, subía, y eso era lo que anegaba la tierra. Eso no era agua. Bueno, no era lluvia, era lo que salía, ¿verdad? Y posiblemente eso era un rocío, pero no era lluvia. Cuando Noé llega y el Señor viene y habla con Noé, hermanos, es que yo digo, a veces nosotros decimos, Señor, es que yo no entiendo esto y qué difícil me la puso, pero hay algunos que sí se la han puesto difícil. A Noé. Ay, hermanos, usted sabe lo que es que le lleguen y le digan, Noé, construye un arca. Construye un arca, oiga, hermanos, construye un arca. Ahora, vamos a ver en el detalle que no solamente era un asunto del arca. La familia de Noé, que es un ejemplo poderoso de fe, de resistencia en tiempos de crisis. Hermanos, aquí hay algunas lecciones claves que podemos aprender de su historia. El arca que se construye es más o menos 2 estadios. Se me olvidaron las medidas, pero con más o menos 3 pisos, con una capacidad de miles de toneladas que podía cargar para cargar todos los animales del campo y los animales que iban a ir en medio del arca. Inclusive era tan grande, pero Noé no solamente estaba construyendo el arca. Es que el relato bíblico nos dice que Noé estaba construyendo el arca, pero estaba predicando. Dice, era pregonero de justicia. Era pregonero de justicia.
120 años predicando la palabra. Y se le convirtió solo la familia, por default. 120 años predicando, hermanos. 120 años siendo burla de aquellos que vivían en su barrio, en su pueblo. Pudiendo decir, no, está loco. Primero está construyendo un arca de 2 estadios de grande. Son metros de metros de metros de metros. ¿Cuánto? 138 metros de largo. 23 metros de ancho. 14 metros de altura. Hermano, ¿usted sabe lo que es construir eso? Es que no iba a la aserradera a traer la tablilla, no. Es decir, tenía que ver cómo se la hacía. No estaba el aserradero. Hermanos, qué fuerte este espacio y este tiempo. Y nosotros tenemos que aprender solo en este contexto, de este texto, en el cual nosotros decimos, Señor, de verdad, hay cosas muy duras. Cada uno vivimos nuestra historia y lo que a usted le pasa es muy duro porque solo usted lo está viviendo. Y eso es respetable. Sí. Para algunos no es un problema pegar un brinco hasta ahí abajo. Para otros tenemos que usar las gradas o ascensor. Pero cada uno vivimos nuestra historia y es importante el respeto de lo que se está viviendo. Pero cuando nosotros vemos estas cosas, usted dice, Señor, ¿de verdad? Qué fuerte es que usted diga que construyamos un arca. Ahora, vamos a ver algunas lecciones. ¿Por qué? Porque una de las 7 lecciones que aprendemos aquí para poder nosotros realmente, hermanos, entrar en esa dimensión donde Noé priorizó y era un hombre, como dice por allá el profeta, sujeto a pasiones. Noé era una persona, era un individuo como usted y yo, que inclusive después la palabra de Dios le declara, ¿verdad? Como pregonero de justicia, predicando la palabra del Señor, en medio de todo este espacio, en medio de todo este tiempo. Lo primero que aprendemos para que nosotros también seamos instruidos es que hay una obediencia a Dios que es lo que hace que el que yo priorice. Si yo quiero priorizar las cosas de Dios, primero debo obedecer a Dios. Y hay cosas con las que nosotros los cristianos necesitamos entenderlo y vivirlo. Obediencia. El Señor destaca en la palabra obediencia quiero, no sacrificio. La obediencia es algo con lo que Dios siempre cuenta, que ha sido el problema del principio del hombre. Desobedeció a Adán y Eva y la tierra y ellos fueron sacados del huerto. La desobediencia. Y obediencia no es obediencia, sino es inmediata. ¿Verdad? Y la obediencia de Noé no tuvo un cuestionamiento, pudo haber cuestionado, dígame, un Dios tan grande y poderoso hubiese admitido una queja o una contradicción. Sin embargo, no relata la Biblia. Noé solamente hizo caso. Con Noé yo le he dicho, Señor, lluvia. Sí, ¿qué es lluvia? Señor, ¿cómo voy a construir eso? ¿Con qué? ¿De dónde agarro todo el material? ¿Verdad que hay muchas cosas de sentido común? Sin embargo, este hombre obedeció. La obediencia de Noé, incluso cuando sus instrucciones parecían absurdas. Hermanos, construyó un arca en medio de un terreno seco, solo siguiendo una lección, solo siguiendo la voz de Dios. Qué reto para nosotros esta mañana. Porque Dios sí habla a través de su palabra, porque Dios sí habla a través de situaciones, de circunstancias. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para que obedezcamos. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Si queremos priorizar, necesitamos obedecer. En este primer momento, la aplicación es que en este tiempo, en tiempos de crisis, la obediencia
a la dirección de Dios es esencial, hermanos. A veces debemos actuar con fe, incluso cuando no entendemos completamente el plan, que aquí es donde nosotros como creyentes fallamos. Es que a veces uno no lo entiende y uno quiere entenderlo todo. Porque el Señor le dice a usted a través de la palabra, a través de la prédica, a través de una vivencia, y Dios le dice hágalo y usted dice, pero no, yo necesito entender. Y seguro Dios ni está enojado con esto, ¿verdad? De que usted y yo tenemos que entender. Solo dice, pero sí, no tiene que entenderme, solo obedecerme. Sin embargo, cuesta y nosotros a veces no lo logramos. Pero la unidad en medio de esto, la fe, incluso cuando no entendemos completamente el plan. La unidad familiar. Hermanos, la familia de Noé trabajó unida en la construcción del arca. Cada miembro tuvo un papel importante en el cumplimiento de la misión. Nosotros necesitamos, por eso estamos retándonos y retando a que hagamos algo que es tan sencillo como un altar familiar, que nos juntemos media hora, 10 minutos, 15 minutos, que conversemos de la palabra, que como familias podamos compartir. Las familias se han desintegrado porque el altar familiar ha fallado de una u otra manera, porque no depende solo de uno. Es que uno a veces como papá, uno quiere a todos alrededor y a veces los muchachos no quieren. Y a veces la muchacha que vive a la par y que vive con uno tampoco quiere. Y se complica, pero al final yo creo que nosotros debemos de confiar y tener fe y buscar esa unidad familiar. Y pedirle al Señor que nos ayude para ver cómo podemos jalarnos y sentarnos a la mesa y compartir la palabra, hermanos. Esto es sano, es saludable. Porque a veces, y lo que pasa ahora es que la individualidad está afectando toda la parte de la colectividad. Porque los muchachos tienen su cuarto, porque los muchachos dicen, ya yo hice el devocional, es que yo lo hago así, es que yo no lo hago así, es que, ¿verdad? Pero necesitamos armarnos de sabiduría, de inteligencia. Necesitamos creerle al Señor por un milagro para juntarnos en medio del núcleo familiar. Amén, hermanos. ¿Están aquí? Ok. La unidad en la familia es crucial durante las dificultades, hermanos. Trabajar juntos hacia un objetivo común fortalece los lazos y ayuda a enfrentar las adversidades. Y esto es parte de lo que Noé hizo. Él reunió a su familia. ¿Quiénes se montaron en la arca? ¿En el arca? Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas. Hermanos, y después el arca se cerró. Y el arca se va a cerrar. Y la gracia de Dios tendrá su momento, hermanos. Porque hoy tenemos gracia sobre gracia. Pero llegará un momento donde el Señor también habla en su palabra y nos dice que habrá un tiempo para todo, pero hay un tiempo para juzgar. Justamente. Y se cerrará el capítulo en la vida del creyente. Lo tercero. Oiga, qué fiestas se tienen allá atrás. Hoy. No, yo voy a ir ahí, mejor me voy para allá. Fe en medio de la incredulidad. Noé fue un testimonio de fe en un mundo que no creía, hermanos. Su perseverancia y fe en las promesas de Dios lo hicieron destacar. Hermanos, él le creyó a Dios en un mundo incrédulo. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios cuando nadie le creía. Cuando vemos nosotros el relato, podemos ver que Noé no tuvo un problema en esta área. Es tarea. Investiguen de dónde viene Noé. ¿Quién era Noé? Hermanos, estos hombres que la Biblia menciona, estos hombres que el Espíritu Santo vino, o sea,
estos hombres que la Biblia habla, el Espíritu Santo dice que descendía sobre ellos. Hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué a veces no hay fe en medio de las situaciones? ¿Por qué la fe que se nos fue dada, que es un regalo de Dios? Es que usted no tiene que hacer nada para tener fe. Es que usted tiene fe porque, y yo tengo fe porque Dios nos dio fe. Amén, hermanos. Entonces, si yo tengo fe, yo puedo priorizar. En la fe es donde yo puedo sentar mi precedente. Pero nos está costando muchas veces. Este hombre, fe en medio de la incredulidad. Mantener la fe en Dios a pesar de la presión externa o la falta de apoyo es fundamental. Hermanos, la fe puede ser un faro de esperanza para otros. A veces no tenemos todo el apoyo y entonces uno dice, no hombre, Señor, es que mire qué difícil y tras de eso no tengo el apoyo ni de la familia, no tengo el apoyo de aquellos. Sí, hermanos, hay momentos así, usted seguro quiere salir en carrera y yo también. Pero necesitamos nosotros decir, Señor, necesito que la fe que se me fue dada funcione, que la fe que se me fue dada resalte, que la fe que se me fue dada tome un lugar y exponernos nosotros, hermanos, a creerle al Señor por la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Amén. Lo cuarto que hace, y que es otro punto impresionante, es la preparación y la prevención. Noé se preparó para el diluvio, seguía las instrucciones específicas de Dios para construir el arca y reunir los animales. Es que vean, hermanos, no era solo construye un arca. Ahora vaya, traiga los animales. Y la comida para todos ese tiempo. Y siga siendo pregonero de justicia. Es que el Señor tiene un buen humor. Es decir, construya, traiga los animales, busque comida y siga predicando, papá. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, a veces por eso la preparación y la prevención es importante? Estamos preparados para este tiempo, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy extraños, muy adversos, muy difíciles. Para la fe está siendo colocada y está siendo golpeada, hermanos, por muchas situaciones que no son ni menores ni tan fáciles. Hay situaciones que se viven. Entonces hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos para presentar defensa en mansedumbre del evangelio que se nos entregó. Nosotros tenemos que estar preparados y tener una prevención con respecto a lo que el mundo está haciendo, hermanos. Allá afuera es una locura. Es una locura. Una locura que defiende el mundo, una locura que defienden posiciones. Es una locura en el Estado, es una locura en el gobierno, el mundo está loco. Pero si no nos encontramos preparados, vamos a sucumbir, hermanos. Y esto es lo más duro. Uno se encuentra lamentables testimonios de gente que ha sucumbido, porque sí es muy duro, claro. Claro que es muy duro y alguien llegó, perdió el trabajo, perdió su salud, no tuvo tal vez a veces el apoyo ni de la iglesia ni de la familia. Y por supuesto, ¿qué va a querer de Dios? Usted le habla de Dios y es como que le dijera la mala palabra. Porque es duro, porque nosotros aquí en esta parte de la mente, hermanos, es que cuesta, porque no son cosas inventadas, son cosas que estoy viviendo, son realidades. Hay gente que no tiene ni qué comer, es una realidad. Hay gente que no tiene trabajo por mucho tiempo, es una realidad. Hay gente que pasa momentos difíciles, pero ahí es donde nosotros necesitamos, por eso, prepararnos hoy que tenemos la posibilidad, hoy que quizás nuestro ambiente y nuestro tiempo está claro, hoy que nuestra situación no es tan caótica o crítica. Es saber sembrar. La semilla no es para comerla, la semilla es para sembrarla, para tener fruto. Remecido, toqueteado, no, remecido y apretado y todo eso. Hermanos, la verdad es que hay tiempo y hoy es un buen tiempo para que nosotros nos preparemos.
¿verdad? Y poder decir, Señor, yo estoy preparado con tu palabra. ¿Por qué tengo que esperar a entrar en la crisis para orar? ¿Por qué no soy obediente y oro? ¿Para qué tengo que estar, hermanos, en medio de la circunstancia tan adversa? Entonces sí tomo medidas extremas. ¿Por qué no tomo medidas ahora? ¿Por qué no me preparo? ¿Por qué no me prevengo hoy para poder priorizar? Y priorizar a Dios implica que yo tengo que ser consciente de que es una decisión de mi corazón y poner a Dios de primero en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo, en mi ir, en mi venir. Amén, hermanos. Número 5, para ir terminando con 2 más. Cuando hablamos de preparación también y prevención, hay una aplicación que es que en tiempos de crisis, hermanos, la preparación es clave. Esto puede incluir planificación financiera, planificación emocional o espiritual para enfrentar lo que venga. Porque nosotros pensamos que no nos va a pasar a nosotros. ¿Cierto? A cualquier otro menos a mí. Y no, hermanos, cuando usted lo ve, ¡pum! Fue usted. Se sacó la rifa. Dependencia de Dios, número 5. Otro aspecto que aprendemos en la lección de Noé es que Noé y su familia confiaron en la provisión de Dios durante el diluvio, sabiendo que Él los iba a proteger. Era la palabra de Dios. Dios le había dicho, hágalo. Dios le había dicho, monte los animales ahí. Dios le había dicho, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dios a nosotros ya nos dijo, hermanos. Ya nos dijo. Ya nos dijo. Nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes siempre. Obedezcan a mi palabra. Obedezcan a mi verdad. Sean estudiosos de las Escrituras. Y vienen todos los imperativos de Dios. A través de la palabra, Dios ya ha dicho, pero a veces nosotros no hacemos caso. La provisión siempre está, porque Dios siempre tiene algo que decir. Lo que pasa es que cuando Dios tiene algo que decir, Él está listo para que usted y yo tengamos una acción, un actuar a través de lo que Él nos dice. Pero a veces nos convertimos en negativos o no lo hacemos. Nos convertimos en desobedientes. Pero Dios siempre tiene algo que decir. Y Él lo va a decir, pero Él quiere que usted y yo asumamos el reto. Yo estaré con ustedes. ¿Sí? Mi simiente no mendigará pan. El que no trabaja, que no coma. También dice eso. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Confíen. Yo he vencido al mundo, pero hay momentos duros, hermano. Nadie dijo que era fácil, pero no estamos solos. Y ahí es donde tenemos que arraigarnos en fe. La dependencia de Dios. Noé y su familia. En tiempos de incertidumbre, Noé y su familia fueron personas que dependieron de Dios y le creyeron a Él, que Él era el proveedor, que lo que necesitaban para sobrevivir, Él lo iba a dar. Yo creo que nosotros hoy tenemos que tener esa conciencia. Tal vez usted y yo no tengamos todo lo que queremos, y siempre lo digo aquí, pero usted y yo sí tenemos lo que necesitamos. Porque Dios no es un Dios escaso. Dios sí nos da, y nos da, hermanos, de una forma adecuada. Su fidelidad es para siempre. Amén. Número 6. El testimonio de la resiliencia. Resiliencia, la capacidad de mantenerme y sostener. La capacidad de absorber situaciones adversas muchas veces. A pesar de las burlas y la oposición, Noé continuó su labor y mantuvo su fe intacta, hermanos. Es que Noé, que hermano, usted sabe, usted se aguanta una semana, dice, no, el Señor dijo que iba a llover. Hermano, es que pasaron 120 días. 120 años. Sí. Porque 120 días cualquiera, no, yo ni media hora a veces, pero bueno. 120 años. 120 años.
Y pensemos que hay un tema de la numerología en la Biblia y a veces, ¿verdad?, en la parte del calendario, pero fueron muchos días. Fueron muchos días, aparte de que construir una arca de ese tamaño no es una cosa sencilla. Entonces vemos que el testimonio de la resiliencia ante la adversidad es una cualidad poderosa. Mantenernos firmes en la fe, en la misión que Dios nos ha dado, puede inspirar a otros en su propia crisis. Hermanos, Dios quiere que seamos resistentes en momentos así. Esfuércense y sean muy valientes, le dijo a Josué. Y nosotros hoy también tenemos que entender que hay una palabra para nosotros. Necesitamos resistir en momentos duros, difíciles y arduos. Y mantenernos en esa fe que se nos fue dada. Amén. Esa resiliencia es de sostener para que para otros también tengan. Lo número 7, para mantenernos nosotros como un buen consejo y que vemos en la palabra a través de Noé, la esperanza en el futuro. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Noé fue restaurado y bendecido, hermanos. Ese es el final de Dios para con nosotros. A nosotros se nos ha dado la promesa de la vida eterna. Si mantenemos la fe, si mantenemos el principio, si priorizamos a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestras cosas. Pero necesitamos priorizar a Dios. En medio de toda crisis, hermanos, debemos mantener la esperanza de que Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Las crisis son temporales y pueden llevar a nuevas oportunidades. Me encantó. Ahora hoy escuché a Ale, ¿verdad? En medio de todo lo que pasó. Igual don Ronnie también pasó por ahí, ¿verdad? A ustedes dos, qué hueco, no están juntitos ahí. Sí, ahí pasaron por donde asustan, ¿verdad? Una operación fuerte, corazón abierto. Ay, hermanos. Yo me quejo por la vacunilla. No, sea ingrato. Oren por mí porque yo no sé. Gracias, Señor. Y viera con la gripe. Una cosa terrible. Gracias a Dios por los hermanos valientes que afirman la fe de nosotros los que estamos en ese momento. Pero, y lo escuchaba decir Ale, de una nueva forma, una nueva oportunidad de vida. Hermano, es que eso es, porque ellos sí saben de qué pueden estar hablando, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos tener esa esperanza en el futuro. Esa esperanza, la esperanza no avergüenza. Lo podemos decir, díganlo, hermano. La esperanza no avergüenza. Por eso Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Y quiero cerrar con esto, que realmente priorizar, hermanos, y terminar con una pregunta. La semana pasada terminé con una de estas. El llamado, el reto. Y la pregunta de la semana pasada es, ¿dónde encaja Jesús en tu día a día? ¿Dónde encaja Jesús en tu día a día? ¿Dónde encaja Jesús en tu día a día? Y la otra pregunta que tenemos que contestarnos o meditarla es, ¿hay alguno de estos 7 principios que debes adoptar? ¿Hay alguno de estos 7 principios que debemos de adoptar? Porque si queremos priorizar, necesitamos adoptar algunas cosas. Hermanos, la historia de Noé y su familia nos enseña que, a pesar de las circunstancias, la obediencia, la unidad, la fe, la preparación son fundamentales. Otra vez, voy a repetirlo. Nos enseña esta historia de Noé y su familia que a pesar de las circunstancias, la obediencia, la unidad, la fe y la preparación son fundamentales para enfrentar cualquier crisis. Si queremos llegar a priorizar a Dios como nuestro primer lugar y el todo, el que lo junta todo en todos, necesitamos de verdad abrazar estas verdades. Al aplicar esta lección en nuestras vidas podemos encontrar fortaleza y propósito, incluso en momentos desafiantes.
que no hay duda, hermanos. Los momentos desafiantes no es porque usted esté pasando por un asunto muy grave. Es que cualquier cosa en nuestra vida, a veces en esta cabecita, podríamos darle vuelta a cualquier cosa y hacernos un mundo en medio de esto. Amén. Prioricemos. ¿Dónde encaja Jesús en nuestro día a día? ¿Y qué principios debemos de adoptar para venir nosotros a priorizar? Hermanos, juntémonos en la unidad de la familia. Juntémonos de verdad alrededor de las Escrituras. Seamos gente que vamos a prever cosas. Estudiemos la palabra, busquemos el corazón de Dios, busquemos su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén. Y que disfrutemos. La vida cristiana es seria, no aburrida. Disfrutemos. Ahora decía doña Vivian, diciembre es particular por todo lo que sea, ¿verdad? Comercio, todo lo que sea, las luces de color y todo lo que sea, pero creo que es un espacio en el que podemos disfrutar, en el que podemos decir, Señor, gracias, gracias por todo esto. Prioricemos, busquemos esa unidad en el altar familiar, juntémonos, hermanos, inténtelo, no cuesta nada. Son 4 sesiones chiquititas ahí, eso es como un bosquejito ahí, sencillito, para que usted pueda tener algo y después usted va a leer todos los días que vaya leyendo un proverbio hasta que cumpla los 31, ¿ok? Nos ponemos en pie. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, la oportunidad que nos regalas de compartir tu palabra. Tu palabra siempre es la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición en la cual tú nos pones en contexto para que nosotros prioricemos. Señor, viendo las Escrituras y lo que hemos estudiado sobre priorizar, entendemos que tú sí quieres hacer un llamado y una invitación a que prioricemos en la vida espiritual y también en la vida natural, que seamos personas inteligentes, sabias, de testimonio, para que tu nombre sea glorificado y cuando te damos la prioridad a ti, Señor, tú estableces todas las cosas conforme tu gran amor, tu gran fidelidad, tu gran paciencia, tu gran amor, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, amén. Un saludo también ahí a los